Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Soy María José Tapia Telles del curso 2B5. Hoy les voy a explicar un ejercicio estadístico. Los datos son la calificación de 60 alumnos de la carrera de Economía. Tenemos 60 notas, 60 datos y tenemos que armar nuestra tabla. En nuestra tabla tenemos los números de guía consecutivamente del 1 al 7. ¿Cómo podemos sacar esto? Primero, tomamos el término mínimo, que sería 30, y el término máximo, que sería 100. Esos dos términos son nuestra base guía para encontrar el rango. Estos dos se restan y nos sale igual a 70. Ahora, también tenemos que sacar el número de intervalos. La fórmula de número de intervalos es igual a K1 por 3,33 por logaritmo de n. Y n es nuestra cantidad de cuántos datos tenemos, que son 60 datos. Lo que hacemos es reemplazar datos. K es igual a 1 más 33,3 por logaritmo de 60. Lo metemos a la calculadora y nos sale 6,86, pero lo redondeamos a 7. Ahora, para sacar nuestra amplitud, tenemos la fórmula de CI, esto es nuestra amplitud. La amplitud significa de cuánto a cuánto se va a ir contando y trasladando los números. Es Rx dividido sobre K. Rx, recordar que es nuestro rango, y K es nuestro número de intervalos. Entonces, reemplazamos datos. 70 sobre 7 es igual a 10. Entonces, nos quiere decir que nuestros intervalos van a recorrerse de 10 en 10. Por eso está 30, 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y consecutivamente. Ahora, para encontrar lo que es x sub i, sacamos la fórmula de x sub i, que es x sub i igual a L sub i más L sub s dividido sobre 2. Y reemplazamos datos. Esto va a ser igual 30 más 40 dividido sobre 2, que nos da igual a 35. Esta fórmula la hacemos consecutivamente para encontrar todos estos datos. Ejemplo, de 90 y 100, colocamos 90 más 100 dividido entre 2, y sería 190 dividido entre 2, 95, y así nos sale x sub i. Para sacar f sub i es la cantidad de cada dato que se tiene. Aquí dice, de la amplitud de 30 a 40 tenemos 8 notas, de 40 a 50 tenemos 7 notas, de 50 a 60 tenemos 15 notas, de 60 a 70 tenemos 9 notas, de 70 a 80 7 notas, de 80 a 90 10 notas y de 90 a 100 4 notas. En total, todo para evaluar que esté bien nuestro resultado, nos tiene que dar la suma de todito esto 60, que es la cantidad de los alumnos que han dado el examen.
Ahora, para sacar lo que es h sub i, nuestra fórmula va a ser, vamos a borrar, h sub i es igual a f sub i dividido entre n. Esta fórmula vamos a reemplazar con los datos que tenemos aquí. Utilizamos f sub i y n para nosotros es 60. F sub i del primero es 8 sobre 60, que nos da igual a 0,13. Está acá. Y así vamos a reemplazar otros datos. Digamos del 7 dividido entre 60 a 0,11.8 nos sale, pero en este caso lo hemos redondeado a 12, 0,12. Como pueden ver, aquí tenemos dos datos de 0,12, los hemos redondeado. Y la suma de todo esto, para saber que sí está bien, para comprobar, la suma de todo esto nos tiene que dar igual a 1. Ahora, para sacar f sub i primero, f sub i 1 es igual a f minúscula sub 1. O sea, se repite el dato 8 y 8. Ahora, para sacar f sub 2 es f sub 1 más f sub 2. Y 8 más 7 nos da 15. Ahora, para sacar f sub 3, consecutivamente hacemos f sub 3 es igual a la suma de f mayúscula sub 3. No, 15 más 15, 30. Y así consecutivamente vamos sacando los datos. Ahora, para sacar h sub i mayúscula, h sub 1 mayúscula es igual a h sub 1 minúscula. Por eso repetimos los datos. Y en este mismo caso hacemos lo mismo. H sub 1 más H sub 2 minúscula. Y acá consecutivamente hacemos H sub 2 más H sub 3. Y así sucesivamente vamos a sumar y sacar los resultados de aquí. Y el último resultado nos sale igual que acá, 1. Acá 60 y 60. También es una forma de verificar que sí hemos realizado de la manera correcta. Ya. Ahora, teniendo nuestra tabla completada, como lo pueden observar, reemplazamos datos para sacar nuestro diagrama de frecuencias absolutas. Nuestro diagrama de frecuencias absolutas se trata de la fila f sub i minúscula sobre x sub i. Entonces, reemplazamos datos. Nos dice el primer dato 35 sobre 8. 35 rayamos sobre 8. El segundo dato 45 sobre 7. 55 sobre 15, que es hasta el final, 15. 65 sobre 9. 75 sobre 7 y 85 sobre 10 y por último 95 sobre 4. Este es nuestro diagrama de frecuencias absolutas. Ahora, nuestro diagrama de frecuencias relativas. El diagrama de frecuencias relativas se toma en cuenta la fila de acá, h sub i pequeña, más h sub x sub i. Entonces, vamos reemplazando datos. 35 sobre 0,13. 45 sobre
0,12, 55 sobre 0,25, 65 sobre 0,15, 75 sobre 0,12, 85 sobre 0,17 y por último 95 sobre 0,6. Ese es el diagrama de frecuencias relativas. El diagrama de frecuencias absolutas acumuladas. En este podemos observar que la fila F sub i va a ser nuestros datos con X sub i para sacar nuestro diagrama de frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, dice, en 8 es 35 y le hacemos una rayita. En 45 es 15, 45. En 55 es 30, 55 y 30. Y así sucesivamente vamos a ir marcando nuestros puntos según nuestra tabla que hemos formado. Nuestro diagrama de frecuencias relativas acumuladas es nuestra H mayúscula en nuestra tabla y X sub i. Entonces vamos a ir redactando los pasos. 35 con 0,13 y hacemos una rayita. 45 sobre 0,25, 40, 45, 0,25. En 55, 0,50, 55, 0,50 y así sucesivamente hacemos los demás puntos hasta llegar al máximo que es 95 sobre 1, 95 sobre 1. Ahora, hacemos nuestro histograma de frecuencias absolutas. Para el histograma de frecuencias absolutas utilizamos F sub i, los datos de F sub i con X sub i. En esta frecuencia relativa, X sub i son nuestros datos de L sub i y L sub s, que viene 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Son las notas de calificación, los parámetros que hemos tenido de notas de calificación de los exámenes. Entonces, del 30 dice que está hasta el 8. Subimos y bajamos a 40. Del 40 está hasta el 7. Del 7 subimos, bajamos a 50. Y el punto más alto que es 50, que está sobre 15 a 60. Y de 69 a 70. Y así relativamente hacemos. Tenemos las torrecitas y de ahí ponemos un punto al centro. Al centro para iniciar y al centro de todos los cuadritos que hemos hecho. Centro, centro. Lo que hacemos es la unión de los puntos para tener nuestro histograma de frecuencia. No se olviden colocar esto, que significa que se continúa. El histograma de frecuencias relativas. El histograma de frecuencias relativas es H sub i sobre X sub i, que colocamos los datos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, igual de la misma manera, y los datos de H sub i. Colocamos las mismas barritas, tomando en cuenta los datos de H sub i, sacando de nuestra tabla, y hacemos la misma frecuencia. Punto al centro, y vamos a ir marcando para tener nuestro histograma. Histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Es F sub i y X sub i. En X sub i tomamos los datos de los exámenes de los alumnos y en F sub i los datos que nos dieron en la tabla. Entonces, en esta parte colocamos un punto de 30. Por donde está iniciando, 30, y vamos colocando 40 sobre 8, un punto, y así sucesivamente vamos a ir colocando los puntitos, según nuestra tabla y los datos que nos dan. Luego hacemos una unión de los puntos y tenemos nuestro histograma de frecuencias absolutas acumuladas.
Nuestro histograma de frecuencias relativas acumuladas. H sub I, H mayúscula por si acaso, y X sub I. En X tomamos los datos de los exámenes de los alumnos y en H los datos que hemos sacado en nuestra tabla. Y de la misma manera trabajamos punto en 30 y vamos subiendo con los datos que tenemos en nuestra tabla, colocando puntos y luego la unión de nuestros puntos. Esta es nuestro histograma de frecuencia relativa acumulada.